En la pantalla, ¿sí? En la pantalla. Perfecto, sí lo vemos. Ok, listo. Entonces, esta es una paciente de 83 años con antecedente médico de artrosis en tratamiento que le dieron, en tratamiento, ¿no? El tratamiento regular de la osteoartrosis. Y como antecedentes quirúrgicos tiene apendicectomía a los 35 años. Presenta dolor abdominal tipo opresivo en hipogastrio luego de los alimentos, además hiporexia, alteración del hábito defecatorio, se alterna entre estreñimiento y diarreas, pero actualmente viene pues con estreñimiento, ausencia de posiciones, ¿no? Náuseas sin llegar a vómitos. La paciente luce adelgazada, con dolor abdominal leve a la palpación, distensión abdominal, abdomen blando depresible, pero ruidos y horarios disminuidos, espacio de Traube, que es en la zona del epigastrio hacia la izquierda, ocupado, que puede estar ocupado cuando hay crecimiento del vaso o cuando el estómago también se dilata y está lleno de alimentos, ¿no? No hay ictericia, no hay signo de la oleada, funciones vitales estables, palidez leve, dolor de espalda y articulaciones, y se observa marcada escoliosis, ¿no? Bien, con esos, con ese correlato, ¿qué podemos plantear como diagnósticos? A ver, Erika Quispe. La paciente podría presentar un cuadro de obstrucción debido a la distensión abdominal que Ya, presenta y perfecto. también. Ujú. ¿Y cuál sería la causa? Podría ser por vías de herencias de cuerpo, asociado a la apendicectomía que tuvo previamente. Claro, perfecto, que es la causa más frecuente también de obstrucción, ¿no? Pero ¿hay alguna otra diagnóstico diferencial que podemos plantear? A ver, Soreli o Soreni, Paco Vilca, ¿qué otro diagnóstico podríamos plantear? Patrick, Mm, ¿Alguna NM que esté obstruyendo la parte intestinal? ya, pero NM con obstrucción ¿a qué nivel? ¿Puede ser a nivel del colon sigmoides? Ya, claro, sí es una buena posibilidad, ¿no? Porque es una paciente añosa y no nos dicen que esté con anemia, pero está adelgazada, hay intercurrencia en cuanto a las manifestaciones. Quiere decir que ha habido alteración del hábito defecatorio, menciona, ¿no? Entonces, también es un probable diagnóstico, ¿no? Vamos a ver con los exámenes que tenemos. A ver, en los exámenes el hemograma tiene leucocitos de 12.000, hemoglobina de 8,6, hay anemia, plaquetas normales, bastonados incrementados un poco, linfocitos dentro de lo normal, INR normal, creatinina 1,2, un poco elevado, pero para la edad está casi normal. Glucosa también elevada para la edad. Y el estado de, aquí sí podríamos tener alguna interpretación diferente, ¿no? Transaminasas dentro normal, gamma glutamina un poco elevada, bilirrubina total un poco elevada, PCR 125.
La ecografía abdominal dice hepatoesplenomegalia, imagen quística en hígado y riñón derecho, imagen sugestiva de plastrón apendicular y se sugiere ampliar estudio con tomografía. Nadie me dijo plastrón, pero a ver, ¿qué les parece a ustedes? ¿Cambió el diagnóstico? ¿Reforzó el diagnóstico? Eh, con lo que menciona de la sugerencia de plastrón apendicular, creo que reforzaría más el diagnóstico de obstrucción a nivel intestinal. De obstrucción, ¿no? Sí, Ya. ¿Y será un plastrón? ¿Qué dices, Soreli? ¿Soreli estás o estás ocupadita? ¿Cómo es? Sí, doctor. ¿Qué te parece con todos estos exámenes? Ya tienes la anamnesis, tienes el examen clínico, tienes los exámenes auxiliares. ¿Qué plantearías tú como diagnóstico? Bueno, sí, sí estaría de acuerdo, aunque también podría ser un plastrón apendicular. Ok. Un plastrón apendicular, ¿ya? Pero hay algo que no encaja para plastrón apendicular. Ángel, ¿qué sería? Más que eso, ¿cuándo sospechas de plastrón apendicular? Una masa palpable, dolorosa, ¿no? De un paciente que, un paciente que hace 5 o 7 días no ha presentado un dolor abdominal en epigastrio que va hacia a fosa ilíaca derecha, que fue tratado inicialmente con analgésicos. El dolor fue disminuyendo, ¿no? Y ahora viene con un dolor en esa fosa ilíaca derecha y una masa palpable. No hay cuadro suboclusivo, ¿no? No está vomitando. Entonces, para poder hablar de plastrón tenemos que tener un antecedente de enfermedad apendicular, ¿no? Entonces, eso aleja un poco las posibilidades. Y, Patrick, ¿por qué estará con glucosa 140? ¿Por qué crees? Glucosa 140. ¿Qué explicación tenemos? por la obstrucción, los alimentos son mayormente, aumenta su metabolismo, entonces podría aumentar más la glucosa dentro de la sangre. No, no es que aumente el metabolismo, sino que hay una deshidratación que acompaña todo cuadro obstructivo, ¿no? Entonces eso lleva pues básicamente a incremento de la creatinina, incremento de la glucosa, incluso a veces se incrementan otros elementos, ¿no? Pero esa hiperglicemia es básicamente por una hemoconcentración, ¿no? Bien, entonces tenemos el diagnóstico por obstrucción por vías de adherencias versus obstrucción por NM, ¿no? Digestivo, probablemente colon, versus plastrón apendicular, más alejada la segunda. ¿Cuál sería el diagnóstico con el que podemos decir, bueno, vamos a entrar a sala o le hacemos una tomografía o algo? A ver, Erika, Sería por una ¿ya? ¿Y le pides tomografía? No, sí, claro. Según el consenso de Jerusalén también hay que hacerle tomografía porque de esa manera, sobre todo en pacientes ancianos, ¿no? Como esta paciente, a descartar otro problema, ¿no? Y ahí está la tomografía. Miren,
Vamos a empezar por esta imagen, ¿no? Se ve una imagen donde hay dilatación de asas delgadas, marcada dilatación de asas delgadas, todas ellas. Y aquí ya se insinúa cierta imagen, ¿no? En zona de colon derecho. Y en esta zona, en la parte axial, que es la de colon derecho, en la zona, ese es el ilion, y esa es la zona del apéndice, del ciego, se nota una masa ocupada, que está ocupada casi en el 90% de la luz, ¿no? Solamente esto es lo que queda de luz. Debiera ser así, ¿no es cierto? Todo amplio con líquido libre dentro del lumen. Pero no se ve todo esto, una masa de crecimiento concéntrico con esta, solamente esto que queda de luz en el intestino, ¿no? El diagnóstico es neoplasia maligna de colon derecho con obstrucción, es una neoplasia complicada, y la tomografía menciona pues un T3 localizado en ciego y válvula cecal que condiciona obstrucción. Se toma un antígeno carcino embrionario y este sale elevado. Bien, ¿qué conducta quirúrgica es la que proponen? A ver, rapidito que se acaba nuestro Zoom para pasar al segundo caso. David, Eh, bueno, la elevación del antígeno carcinoma embrionario sugiere neoplasia. no, de la neoplasia ya la tenemos, el diagnóstico, ahí Claro. CNM de colon, no, ¿qué hacer? ¿Cuál es el tratamiento quirúrgico que planteas? Mm, localizado, sí, bueno, Bueno, claro, hay tres posibilidades. No operarlo y darle tratamiento médico, tomar una biopsia endoscópica por colonoscopía y de acuerdo a eso quimioterapia y de repente cirugía. La segunda, hacer una cirugía oncológica con cirugía abierta, ¿no? Y tratando de hacer una ostomía, en este caso sería una ileostomía, ¿no? Y la tercera es lo mismo, pero hacerlo por vía laparoscópica. ¿Cuál de las tres sugieren que podría hacerse? A ver, Sorelli. Es claramente un cáncer obstruido, ¿cierto? De colon derecho. ¿Cuál es la mejor conducta? Sorelli, nada. A ver, Ángel. A ver, Patrick, dime. Sí, doctor. Aparte de lo que empezaríamos con la estabilización del paciente, como es un cáncer que no tiene metástasis y tampoco Tratamiento, dime. ¿Cuál? ay, es una cirugía curativa de urgencia, puede ser una colecistectomía segmentaria con anastomosis primaria. Colectomía, no Colectomía, colecistectomía. perdón, colectomía segmentaria. Y otra opción sería la resección más colostomía en Harman. ¿En Harman? Ajá, si en caso el paciente está inestable, pero como el paciente está estable, yo recomendaría una... Pero Harman es de colon izquierdo. Ah, perdón, es colon derecho. Entonces sí es una colectomía segmentaria. Pero si es una colectomía derecha, no segmentaria, porque cuando es cáncer no puedes hacer colectomía segmentaria, eso está proscrito. Cuando haces por el tratamiento de cáncer una colectomía derecha o izquierda, ¿no? Antes se decía hemicolectomía, ahora se dice colectomía, porque tienes que sacar todos los ganglios que involucran ese territorio vascular. Entonces se hace un ingreso por el punto de Palmer en esta zona, se hace una visualización, se ve el tumor, se moviliza medialmente y luego con sellador de vasos, ¿no? Se hace toda la disección de vascular, se saca por esta incisión, se hace una incisión, se amplía aquí de más o menos 4 o 6 centímetros y de acuerdo a eso se saca el intestino, miren, esta es la incisión, por aquí se saca el intestino y esqueletizado de su parte vascular y luego se hace una sección y una anastomosis iliocólica, ¿no? Eh, en este caso puede ser término
lateral o laterolateral, se aceptó por vía laparoscópica, excepto la extracción de la pieza y la colectomía, ¿no? La resección. La paciente evoluciona favorable, ¿no? Se detecta que es un T3N0, felizmente de 54 ganglios, ninguno hacia lo positivo, muy buena pronóstico, recibe capacitacina como quimioterapia y evoluciona favorablemente, pues con una sobrevida mayor de 5 años. Es ese es un estudio que se hizo a partir de estos casos. Abierta 8, laparoscópica 4. Esto está publicado en la revista de cirugía endoscópica y ahora robótica. Entonces el tratamiento, en este caso es una colectomía derecha, ¿no? Y se puede hacer la anastomosis primaria. Aquí está, colon obstruido perforado, de acuerdo al estado de la paciente, colectomía derecha ampliada más anastomosis iliotransversa. ¿Ya? ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? Sí, doctor, usted me corrigió con lo que es colectomía, es no segmentaria, ¿era la corrección? Sí, sí, sí. La colectomía segmentaria es, por ejemplo, la cesectomía, ¿no? El ciego. Colectomía segmentaria de colon derecho, ascendente. Colectomía segmentaria de colon derecho, ángulo hepático. Colectomía segmentaria sigmoidectomía. Colectomía segmentaria de colon transverso. Y así. Esa es la colectomía segmentaria. Cuando tú haces una colectomía por cáncer, solamente tienes dos posibilidades: colectomía derecha o colectomía izquierda. No puedes hacer una colectomía segmentaria. ¿Por qué? Porque este territorio vascular, el tumor está acá, que es en la zona del ciego, el territorio vascular de la ilioceco-apendicular, de la cólica derecha y de la rama derecha de la cólica media, todo comparte la parte circulatoria, por lo tanto también comparte los ganglios. Y si tú sacas solamente un segmento, ¿no? Dándole el margen de sección de 4 o 6 centímetros, la comunicación ganglionar por acceso vascular puede hacer que el paciente continúe con la enfermedad y desarrolla metástasis, ¿no? Entonces, lo que tú tienes que hacer cuando haces una resección por cáncer es una colectomía o una hemicolectomía derecha, colectomía izquierda o una resección baja, ¿no? En la zona rectoanal. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Sí, doctor, ahora sí comprendo bien. Bien. Entonces, creo que se nos acaba el sub, ¿no? Y voy preparando el otro caso, ¿está bien? Ok, doctor. Voy a crear otra reunión y ahí la comparto. Ya, yo te espero ahí y entramos de una vez. Ya. Unos 10 minutos, ¿está bien? ¿O 5 minutos? 5 minutos, porque si no ya se nos Sí. va. El otro grupo también tengo que dictar, ¿no? Ok, en 5 minutos le paso la mesa. Ya. Vamos a ver este caso. Un caso más complejo. Ya este es un paciente que tiene antecedente de colon irritable, tiene 74 años, de cirugía, una quistectomía de epidídimo, o sea, extraabdominal. El paciente viene con una rectorragia masiva en 2 oportunidades. Al momento no refiere molestias. El abdomen blando, depresible, no dolor, no hay sangrado rectal activo. El hemograma no hay leucocitosis, pero la hemoglobina sí está en 11,6, ¿no? Que para un varón ya es anemia. En observación, lo ve gastroenterología. Se evalúa al paciente con hemorragia del ano y del recto, de etiología determinar. Una respuesta pendiente de gastro, ¿no? No hay sangrado rectal, elimina flatos. Al examen, abdomen blando depresible, ruidos aéreos presentes, no doloroso. En región anal, sin evidencia de hemorroides externas, ¿no? Ni fisuras, ni fístulas, ¿no? El tacto rectal está en ese momento limpio.
y menciona una hemorragia del ano y el recto, ¿no? Pero está pendiente la consulta de gastroenterología. Probablemente es más alto, ¿no? Que el ano y recto. Felizmente se hace la colonoscopía y encuentran una neoplasia maligna de colon sigmoides distal, ¿no? O sea, una neoplasia de colon izquierdo. A descartar adenocarcinoma. Le hacen el estadiaje con tomografía toda abdominal y pélvica. ¿Por qué? Para ver si es que ha habido sobre todo invasión y metástasis hepática, otros órganos, ¿no? Dentro del abdomen o distantes. Esta es la tomografía que se le hace, ¿no? Donde se ve esta zona de la tumoración a este nivel. ¿Ven? Con distorsión del eje. Conclusión, contrastado muestra hígado con signo de esteatosis hepática, no hay metástasis. Mencionan lesiones hipodensas, marco colónico, sugestivo de diverticulitis, impresión engrosamiento mural del sigmoides, ¿no? Y menciona correlato clínico, ¿no? Pero ya sabemos que la posibilidad endoscópica es de una neoplasia, ¿no? Finalmente se opera el paciente, encuentran una tumoración de 5x5 en colon sigmoides con adherencias al mesocolon sigmoideo, adenopatías, algunas adenopatías peritumorales, no líquido libre, no metástasis hepática. Se hace una resección del tumor sigmoides vía laparoscópica, pero luego fue convertida. Y esta es una muy buena decisión porque muchas veces por la paroscopía no se llega a controlar totalmente no solamente la sigmoidea, sino la cólica izquierda, y lo que hay que hacer es bajar el ángulo esplénico del colon, ¿no? Para poder tener una mejor visión. Entonces lo que se hace es exteriorización del colon izquierdo a través de incisión hipogastrio, sección del colon derecho en bloque con el tumor y anastomosis, porque también había un tumor sincrónico, miren. Disección del tejido, disección del colon transverso, sección del colon derecho. Bueno, a ver, vamos a ver. Sí, anastomosis término terminal. Esta es una sincronía, ¿no? Neoplásica. Entonces, el colon derecho se trata con una anastomosis término terminal y el izquierdo con una colostomía, ¿no? La patología nos indica un adenocarcinoma infiltrante y con extensión tumoral. La neoplasia compromete la pared colónica de la mucosa hasta subserosa, ¿no? Y luego se le hace la resección sigmoidea, ¿no? Ya está descrito el cuarto día, y el paciente evoluciona relativamente bien, ¿no? Se le da alta con indicaciones, con la tumoración pues resecada de colon sigmoides, ¿no? Dieta líquida amplia, antibióticos terminando y control por cirugía general. Sin embargo, el paciente a los 8 días de evolución se exacerba con dolor, deposiciones y vómitos, ¿no? Al examen distensión abdominal en mi abdomen inferior, no signos peritoneales, dilatación de asas delgadas y gruesas con signos de obstrucción. Esta es una obstrucción posoperatoria, ¿no? Cuando se llama obstrucción posoperatoria cuando no han pasado más de 28 días, 28 a 30 días de la última cirugía, y el paciente regresa con un cuadro obstructivo, ¿no? Asas intestinales, asociadas a la presencia de asas gruesas y delgadas dilatadas, impresión de una probable litiasis vesicular, pero dilatación de asas con hilio adinámico, ¿no? Por el antecedente quirúrgico. Hipertrofia prostática, cambios postquirúrgicos, y vamos a ver qué se encuentra. Finalmente se ingresa a sala de operaciones y al ingreso se encuentra perforación incidental de ilio de aproximadamente 1 centímetro en fondo de saco y pared cólico izquierdo, ¿no? Adyacente a la anastomosis término-terminal. Entonces ahí tenemos un problema, ya no producto de la neoplasia en sí, sino del iatrogénico, es decir, ha habido una lesión e ilium. Probablemente esta lesión es
es, como mencioné, incidental, ¿no? O sea, no prevista. Hay adherencias, hay una sutura anastomótica sin evidencia de fuga, pero lo que se tiene que hacer aquí es una ostomía, ¿no? A ver, se decide conversión a cirugía abierta, liberación de adherencias, drenaje. Le suturan la lesión en dos planos. No hacen ostomía, sino suturan la lesión en dos planos. Bueno, aquí hay varias cosas que decir. Primero que el paciente oncológico ya, eh, adulto mayor, ¿no? Con edad mayor de 70 años, presenta una complicación, ¿no? Se hizo una colostomía lo Harman, pero al lado derecho también se hizo una anastomosis. Y presenta una complicación porque había una lesión de ilio. Entonces, cuando tú tienes un sustrato malo, es decir, tienes un paciente oncológico que ha entrado a sepsis, ¿no? Porque ha habido filtración intestinal y tienes una lesión intestinal, entonces lo conveniente es hacer una ostomía, no hacer una anastomosis a dos planos, ¿no? Porque van a ver qué es lo que sucede, ¿no? Ese es el abordaje de una obstrucción posoperatoria, porque ha venido con un cuadro obstructivo. Una obstrucción posoperatoria es totalmente distinta de una obstrucción que viene pues por emergencia, ¿no? Entonces la herida con aponeurosis digerida, de licencia anastomosis en un 50%. O sea, lo que se cosió se abrió, ¿no? Es cuestión de tiempo nada más. Con salida de heces, ¿no? Hay abundante fibrina, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ahora sí, lo que hacen es cierre de muñón distal y se hace una colostomía a lo Harman, ¿no? Bueno, el paciente luego se hace lavado, cierre de pared y va de alta, pues, ¿no? Ya con una colostomía alta con indicaciones, pero obviamente con todas estas cirugías. Primero, una laparotomía con colostomía Lojarma por licencia anastomosis. Eh, Primero, la resección del tumor sigmoide, ¿no? Luego le hacen anastomosis terminal y una perforación incidental. Luego la laparotomía con colostomía Lojarman. Y finalmente, pues, el paciente viene con nosotros y lo que se encuentra, ¿no? En una clínica particular es una colección intraabdominal a nivel de ángulo esplénico, o sea, sobre palos piedras, ¿no? Y lo que se encuentra ahí, un absceso acompañado de una gasa en cavidad. Es decir, en las cirugías, en alguna de ellas, ¿no? Las anteriores, se quedó una gasa y eso ha condicionado un absceso. Bueno, entonces el paciente todavía está con nosotros, es un paciente con muchos problemas ahora y a partir de estas colecciones hizo filtración intestinal, filtración de colon, dehiscencia de las rafías y terminó pues con un abdomen catastrófico, ¿no? Ahorita está en ventilación mecánica, está con inotrópicos y con un muy mal pronóstico por la enfermedad de fondo respecto a la necesidad de soporte. ¿Preguntas? Doctor, ahí la última parte vi algo de Klebsiella. ¿Se infectó al final? Sí, sí, está infectada por Klebsiella, infección por Klebsiella por una neumonía, pero también tiene infección intraabdominal, tiene infección por hongos. O sea, ya es una complicación mayor, ¿no? El paciente todavía está ahí con nosotros, pero está muy, muy complicado y con un pronóstico pésimo, ¿no? Quiero compartirles, espera, deja de compartir. Quiero compartir esa de aquí. Tiene una imagen, es una revisión bien, bien simpática, pero esta imagen quería que vean, ¿no? Aquí están todas las causas de la obstrucción intestinal. Hernias, que es
un cuarto de los pacientes con obstrucción son por hernias, por vías o adherencias, es la mayor parte, 60%, por cáncer, es poco, ¿no? Pero es poco frecuente, no llega ni a 10%. Sin embargo, condiciona pues a una morbilidad bastante elevada, ¿no? Estos son estructuras que no se ven por fuera, sino tiene que ser por dentro, que generalmente es consecuencia de una enfermedad inflamatoria. Y otra miscelánea que está en menos de 2%, son los besoaras, malrotación, ¿no? Las bandas de Leitz, el, el hilio biliar y la endometriosis, ¿no? Como causas de obstrucción. Bueno, esto ya ustedes más o menos lo saben, las fases, ¿no? De la obstrucción y cómo llevamos pues a una fase terminal, ¿no? Entonces, dentro de las primeras causas, en mi hospital no son solamente obstrucción por vías y adherencias, ¿no? Son básicamente eh, neoplasias, como ven, pero también el caso que vamos a ver ahora. Ven en pantalla, ¿sí? Sí, doctor. Bien, como último caso, ese es un paciente de 95 años que tiene como antecedentes EPOC y una hernia inguinal bilateral y constipación persistente. Le han sacado la próstata hace 10 años y también tiene pues una enucleación ocular, ¿no? Probablemente por neoplasia hace 20 años. No funciona uno de sus ojitos. Bien, se hace una visita domiciliaria y en paciente hipertenso con hernia y estreñimiento, como les mencionaba, pero se encuentran en la visita que hace 3 días no realiza deposiciones y una zona de la hernia inguinal que se pone dura, ¿no? Que no remite y es dolorosa. No hay deposiciones y el plan de trabajo pues es referirlo al hospital. Llega al hospital, ¿no? 3 días de evolución y se encuentra una masa gigante palpable en zona inguinoescrotal derecha y también en el lado izquierdo, ¿no? Eh, lo que se diagnostica es una hernia inguinal, ¿no? El paciente, el pronóstico de familiar persiste nauseoso, paciente solicita retiro voluntario, pero el paciente presenta una tomografía no informada donde impresiona encarcelamiento de asas intestinales delgadas. ¿Qué pasa? Las asas delgadas se van hacia la hernia y ya no se pueden reducir, ¿no? Entonces, eso evidentemente va condicionando un cuadro obstructivo y si prosigue el problema, puede llevar a compromiso vascular, ¿no? Y un cuadro isquémico o isquemia intestinal a partir de ello. Esa es la tomografía, donde se ve pues, que hay dilatación de asas marcada, dilatación de asas delgadas, ¿no? Y esa es la zona la zona inguinal, donde se ve que hay atrapamiento de asas con aire en esta zona, de inguinal derecha y inguinal izquierda, ¿no? Y en la zona, en el abdomen, se ven asas dilatadas, ¿no? Imágenes aquí en pila de monedas, y esta zona, pues, que no se identifican bien, pero hay un engrosamiento de la grasa y la obstrucción, ¿no? Aquí hay un fecaloma también, pero evidentemente nuestro gran problema son las hernias, ¿no? El paciente ahí tiene dolor a la palpación en el abdomen inferior, se palpa una tumoración inguinoescrotal bilateral sin cambios de la coloración, parcialmente reductible del lado izquierdo y no reductible del lado derecho. Ustedes vieron que en el lado derecho la hernia es mucho más evidente, ¿no? Más grande, ¿no? Bien, ¿qué es lo que se hace?
se hace una cirugía, se encuentra pues una hernia inguinal bilateral que estaba estrangulada la hernia derecha, ¿no? Y eso condiciona pues obviamente a una obstrucción y también isquemia. Y lo que se hace es una liberación del anillo, se saca el contenido, el asa estaba rotada y obviamente con desvitalización, y lo que se hace es reducir, ¿no? Y al reducirlo ve una perforación intestinal, ¿no? Y menciona perforación intestinal, por lo tanto, lo que se hace es una anastomosis, ¿no? Una anastomosis ilioilial, término terminal, resecando el segmento comprometido, pero también se hace una hernioplastia según técnica de estopa, ¿no? Que básicamente se repara la pared posterior de las dos hernias a la vez. Bueno, es bastante laborioso, trabajoso ello. Esta es la patología donde menciona pues que ilion distal con dilatación vascular y congestiva, y finalmente pues llega con nosotros con ese hallazgo del saco herniario y el estopa. Finalmente el paciente evoluciona regularmente bien los primeros días, pero después al cuarto, quinto día, que es primer día de hospitalización, el paciente ya se compromete, se encuentra una herida operatoria donde se palpan asas intestinales. ¿Qué quiere decir? Que presenta, lo primero que presenta es una evisceración. Como nosotros decimos, si es que tiene una evisceración como complicación, de repente hay dos problemas. Uno es de que ha habido falla técnica, y lo segundo es que hay algo en el abdomen que está condicionando esta evisceración. Entonces se programa para una reintervención, y eh, aquí está lo de la herida. Se programa sala operaciones, le pusimos el catéter, ¿no? Y finalmente hay evidencia de evisceración, y entra un cirujano de guardia, se hace una relaparotomía y se hace una resección intestinal, ¿no? Más yeyunostomía. ¿Por qué? Porque los hallazgos son los siguientes: apertura de la piel, se observa neurosis dehiscente, evisceración de asas delgadas, ¿no? Y se encuentra dehiscencia de anastomosis entérica en el 70% de su diámetro, de su circunferencia, ¿no? Con salida de líquido intestinal. Entonces se hace una resección de esa zona, ¿no? Pero sobre todo se tiene que hacerse una yeyonostomía, ¿no? El gran problema es que solamente le queda 1,5 metros abocado, ¿no? A nivel proximal, y a nivel distal 1,20 m, ¿no? Hacia la válvula ileocecal. Entonces el paciente pues evoluciona regularmente. Sin embargo, por la edad y las múltiples patologías, pues tiene infecciones e intercurrencias, ¿no? Con aislamiento de gérmenes, hace una neumonía basal derecha, ¿no? Aquí se ve la imagen, y además de derrame pleural, ¿no? Se le hace una evaluación nutricional, y el paciente obviamente es en muy mal estado nutricional, está obstruido con las hernias, 2 cirugías y todo ello. Entonces el índice de músculo esquelético está bastante bajo. Y finalmente, pues los débitos de la ileostomía van disminuyendo progresivamente hasta ahora, ¿no? El paciente está hospitalizado ahí con una yeyonostomía proximal, se le está dando nutrición enteral, felizmente está respondiendo, y se espera pues poder operarlo prontamente, ¿no? ¿Listo? ¿Alguna pregunta de estos casos? ¿No? Mm, Entonces hay tres
tres aspectos que ustedes tienen que tener en cuenta y diferenciar, ¿no? El diagnóstico y el tratamiento es totalmente diferente, ¿no? Si bien los tres casos son de sí, son de obstrucción, hay que diferenciar sobre el manejo. Primero es la obstrucción por vías de adherencias, que es la más frecuente. El antecedente quirúrgico es importantísimo para plantear esta posibilidad, pero esa es la que se presenta con mayor frecuencia. El segundo caso son las neoplasias, las tumoraciones condicionadas por hernias de la pared abdominal, ¿no? Sean inguinales o sean umbilicales, epigástricas o a partir de ventraciones complicadas, ¿no? El otro, ese es el otro grupo, ¿no? Y el otro grupo, no menos importante, son las neoplasias, ¿no? Las neoplasias digestivas que, de acuerdo a la ubicación, van a hacer que se haya una obstrucción por crecimiento tumoral de manera concéntrica. Primero van a ser parciales y después van a ser completas las obstrucciones, ¿no? Entonces, hay que diferenciarlas y el manejo en cada uno de ellos es distinto, ¿no? Y finalmente, otro caso que sí hay que tomarle mucho en cuenta es el hilio posoperatorio, que en algunos casos termina como obstrucción posoperatoria y requiere de una reintervención, como en este caso, ¿no? Que ha sido una reintervención, pero básicamente por una dehiscencia de anastomosis, ¿no? ¿Listo? Sí, doctor. Bien, entonces no se olviden de revisar un poco de obstrucción por vías de adherencias y obstrucción oncológica también, ¿ya? Para poder efectos de la evaluación. Muy bien, muchachos, nos quedamos ahí entonces. Cierto. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Listo, entonces hasta el próximo lunes, ¿ya? Cierto, muchas gracias. Gracias. Listo.